Este es el quinto video correspondiente al tema corte en hormigón armado y pretensado. El mismo complementa, pero no sustituye la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Veremos ahora las expresiones para el cálculo que propone el CIRSOC 201.05 para B sub C. El CIRSOC 201.05 denomina B sub C al corte que produce la fisuración por corte, es decir, a la resistencia al corte que presentaría una pieza sin armadura de corte, y distingue las siguientes situaciones para el cálculo de su valor. El caso en el que no existen esfuerzos axiales ni pretensado. El caso en que existen esfuerzos de compresión no provenientes de pretensado. El caso en que existen esfuerzos de tracción. Y finalmente, el caso en el que existen esfuerzos de compresión provenientes de pretensado. Cuando no existen esfuerzos axiales ni pretensado, la expresión general que propone el reglamento es la que se está viendo en este momento en la parte superior de la pantalla. Está compuesta por dos expresiones. B sub C, como ya dijimos, es el corte que inicia la fisuración. F'C es la resistencia especificada para el hormigón expresada en megapascales. ρW es la cuantía geométrica de la armadura longitudinal, es decir, es la cuantía geométrica de la armadura de flexión. B sub U es el esfuerzo de corte mayorado que actúa en la sección que se está estudiando. MU es el momento flector mayorado en la misma sección y para las mismas condiciones de carga. El cociente BUD sobre MU es una valoración indirecta de la esbeltez de la viga. ¿Por qué se dice que es una valoración indirecta de la esbeltez de la viga? Veamos este caso, es bastante familiar, es bastante parecido a lo que se vio al estudiar los ensayos hechos por Cani. El corte es constante en las longitudes A. El momento máximo vale B por A. Si se hace el cociente BUD sobre BUA, queda D sobre A, es decir, 1 sobre A dividido D, que en definitiva es la esbeltez. Aparece porque las fórmulas se desarrollaron para este tipo de cargas y han sido confirmadas en forma aproximada para cargas repartidas también. ¿Por qué se dice que el cociente debe permanecer menor o igual que 1? Porque en el caso de vigas continuas, al aproximarnos a las zonas del momento cero, el cociente tiende a infinito. Hagamos ahora un análisis conceptual de las expresiones. Se observa que B sub C aumenta al aumentar la resistencia a tracción. Eso se ha visto experimentalmente y aquí lo estamos viendo por la presencia de la raíz cuadrada de F'C, que en definitiva es una valoración de la resistencia a tracción del hormigón. Por otra parte, cuanto mayor sea ρW, es decir, la cuantía de armadura de flexión, menor será la apertura de las fisuras y mayor será el efecto engranamiento. También tiene lógica. Finalmente, a mayor cuantía geométrica se tendrán mayores colaboraciones por efecto pasador. Volvemos sobre la expresión general cuando no existen esfuerzos axiales ni pretensado. La primera de las dos expresiones valora el corte que produce fisuras de flexión-corte, que son las que estamos viendo aquí a la izquierda abajo. La fórmula de la derecha valora las fisuras de corte en el alma. Veamos el primer término, o la primera de las expresiones.
La raíz de F'C intenta indicar el corte que inicia las fisuras por flexión, mientras que el segundo sumando intenta valorar el corte que propaga las fisuras por corte. Aquí se han graficado ambas expresiones. La primera de ellas es el tramo verde, la segunda de ellas es el tramo rojo. Como puede observarse, los puntos que representan resultados experimentales tienen una importante dispersión. El reglamento da además una expresión simplificada, que es la que estamos viendo aquí. Esta expresión es la más empleada en la práctica y es la que utilizaremos nosotros en la resolución de los trabajos prácticos, por supuesto parciales y otro tipo de exámenes. Si ubicamos esta expresión dentro del universo de resultados experimentales, podría pensarse que en algún sector deja un poco del lado inseguro. Vemos lo mismo si la comparamos con la primera de las expresiones generales que da el reglamento. Sin embargo, la práctica ha convalidado totalmente el uso de esta expresión. La expresión general resulta bastante poco práctica porque requiere conocer ρW, que es la cuantía de armadura flexional, y también el cociente entre el momento flector y el corte en la sección en estudio. Es decir, requiere más datos, es por lo tanto más laboriosa de emplear. Como ya hemos comentado, la ecuación simplificada queda al lado inseguro, entre comillas, obviamente, solo para vigas muy esbeltas y su error es muy pequeño. Como ya se ha dicho, en función de lo anterior, en la práctica la ecuación más empleada es la simplificada. Volvamos ahora sobre el tema de los esfuerzos axiales. Estamos viendo aquí tres casos en los que el corte actuante es exactamente el mismo. Un esfuerzo de tracción aumenta la tensión principal de tracción con respecto a un estado sin axiales y aumenta el ángulo θ, es decir, θ resulta mayor que 45 grados. Contrariamente, un esfuerzo de compresión disminuye la tensión principal de tracción y disminuye el ángulo θ, haciéndolo menor que 45 grados. Veamos ahora algunos resultados experimentales. Esta línea marca resultados sin la presencia de esfuerzos axiales. Hacia la derecha, esfuerzos axiales de tracción, hacia la izquierda, esfuerzos axiales de compresión. Estamos marcando una nube de tendencias, tanto para las compresiones como para las tracciones. Se observa nuevamente una importante dispersión en los resultados. Aquí aparece el 1/6. Recordemos, 1/6 es la expresión simplificada sin esfuerzos axiales. Significa que los resultados correspondientes a esfuerzos axiales de compresión tienden a ser mayores que las estimaciones hechas con esta expresión simplificada del 1/6. El reglamento da una expresión para valorar B sub C cuando existen esfuerzos axiales de compresión. Esta es la expresión simplificada. Como vemos, es la expresión correspondiente a elementos sin esfuerzos axiales multiplicado por un factor mayor que 1. NU es el esfuerzo axial mayorado, considerado positivo como compresión. Vemos también
que el 1/6, es decir, la fórmula simplificada, sobrevaloraría algunos resultados experimentales cuando existen tracciones. Vamos a comentar ahora un hecho significativo dentro de la consideración de los esfuerzos de tracción en el marco del reglamento ACI 318. En el año 1955 colapsó un sector del techo de los depósitos de Wilkins de la Fuerza Aérea en Shelby, Ohio, Estados Unidos. Los pórticos de esta estructura tenían aproximadamente 20 metros de luz y no presentaban armaduras de alma en el sector central. Es decir, en este sector que está aquí no había armaduras de alma, sí había algunas armaduras de alma en estos sectores de altura variable. Se ve aquí uno de los extremos de la falla. Claramente una falla de corte por la inclinación, y en ese momento se atribuyeron las tracciones a efectos de retracción y temperatura. El ACI reacciona frente a esta falla y en las siguientes ediciones del ACI 318 se estableció que si se esperaban esfuerzos axiales de tracción debía tomarse B sub C igual a 0, es decir que el corte debería ser íntegramente resistido con armaduras de alma. Estamos viendo aquí una fisura que no llegó a provocar una falla en la cubierta, pero que permite visualizar muy bien cuál es la traza de la misma. Tiene un sector francamente a 45 grados y otro sector en el cual vemos que está fallando por adherencia la armadura longitudinal. Este es el otro extremo del sector colapsado y aquí se ve claramente una zona rugosa en la parte inferior de la viga. Esa zona rugosa es en realidad lo que ha quedado después de la falla del recubrimiento y las armaduras de flexión han sido arrancadas de su posición original. Obviamente, si esto hubiera tenido un estribado suficiente, eso no hubiera ocurrido. Aquí se ven algunos pocos estribos que tenía el sector cercano a los apoyos que fallaron. El reglamento da en este caso una expresión para el cálculo de B sub C con esfuerzos de tracción. Recordar que los esfuerzos de tracción van con signo negativo, es decir que aquí este cociente queda restando. Esta parte representaría la expresión sin esfuerzos axiales, que quedará multiplicada por un factor que va a ser menor que 1. Sin embargo, el reglamento dice: cuando exista incertidumbre sobre la magnitud de la tracción axial y ésta pudiera alcanzar valores significativos, se recomienda determinar la armadura de corte para que absorba el corte total, es decir, B sub C igual a 0. Desafortunadamente, el reglamento no aclara qué quiere decir al expresar valores significativos. Estamos viendo aquí un caso de esfuerzos axiales y corte. Se trata de una columna sometida a la acción sísmica. Aquí se ve un tabique sometido a acción sísmica. Se trata de un patrón de fisuración bastante común. Luego de eventos sísmicos se ve una falla o una fisuración en forma de X debido a que los esfuerzos de corte provenientes de los sismos pueden variar su sentido. Si miramos la expresión que da el reglamento para el cálculo de B sub C bajo la acción de corte y esfuerzos axiales de compresión, en el formato de expresión general, la expresión que vimos antes era una expresión simplificada, vemos que las expresiones varían un poco. En la zona derecha porque aparece el esfuerzo axial.
En esta expresión no aparece el esfuerzo axial, pero sí aparece MM en lugar de aparecer MU. MM, según el reglamento, tiene esta expresión. Ahora sí aparece NU. Se trata de un momento ficticio y ha desaparecido el límite BU sobre MM menor o igual que 1. En la parte derecha, como ya se ha dicho, aparece una expresión en la que reconocemos la presencia del esfuerzo axial, pero cabe preguntarse qué es MM. Según el reglamento, MM debe producir la misma tensión de tracción en la armadura que la combinación MU-NU. Es decir, es un momento ficticio que intenta reproducir la tensión de tracción en la armadura de flexión. Para ello, el reglamento hace una serie de hipótesis. Se supone que la profundidad del eje neutro de tensiones es D sobre 4. Resulta entonces que Z es igual a 7/8 de D. Toma equilibrio de momentos respecto al centro de gravedad del bloque comprimido, llegando a esta expresión. Operando y despejando, obtiene Fs, que es la tensión en la armadura traccionada. Esta tensión es la que produce el estado combinado MU-NU. Y lo que estamos buscando es un momento ficticio que produzca la misma tensión. Entonces, a todo el corchete lo termina denominando MM, que es el momento ficticio que produciría la misma tensión en la armadura. Estamos viendo aquí la fórmula aproximada para compresión, la fórmula aproximada para tracción. Estamos viendo uno de los términos de la expresión general para esfuerzos de compresión y la aplicamos a una viga, que es la que acabamos de hacer aparecer en la diapositiva. Se hace un ejemplo para unas vigas determinadas, es decir, para vigas que tienen 30 centímetros de altura, 15 de ancho, una altura útil de 27 centímetros. Para un hormigón y una cuantía determinados y una esbeltez determinada, A dividido D. Y también para otro hormigón, otra cuantía y otra esbeltez. Como puede verse, esta expresión da un rango de resultados, dependiendo de los diferentes valores que hagamos variar, que engloba a la fórmula aproximada o simplificada y que no deja demasiado del lado inseguro si uno emplea esta fórmula simplificada. Nuevamente, la inseguridad se transforma en un calificativo relativo frente a la dispersión de los resultados. Y aquí vemos el tope, el valor máximo que podría tomar B sub C, que también se encuentra dentro del rango de los valores experimentales. El reglamento da entonces expresiones cuando no existen esfuerzos axiales ni pretensados. Vimos la expresión simplificada y la expresión general. Vimos expresiones para cuando existen esfuerzos axiales de compresión sin pretensado. Allí vimos la expresión simplificada y una expresión más compleja, la expresión general. Y finalmente, para esfuerzos axiales de tracción, vimos que el reglamento daba una única expresión. Recapitulando, se presentaron las diferentes situaciones analizadas por el CIRSOC 201.05 para el cálculo del aporte del hormigón en la resistencia al corte B sub C. Se expusieron y analizaron brevemente las expresiones correspondientes a elementos sin esfuerzos axiales ni presencia de pretensado, tanto en el formato general como en el simplificado. Se presentaron las expresiones generales y afinadas correspondientes a esfuerzos axiales externos de compresión, no pretensado.
Se describió un evento de falla estructural que puso de manifiesto la sensibilidad de la resistencia al corte de elementos sin armadura de alma ante la presencia de esfuerzos axiales de tracción. Se presentó la expresión reglamentaria para el cálculo de B sub C ante la presencia de esfuerzos de tracción.